fondo con Eduardo Torreblanca. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarles. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. En los buenos deseos, los abrazos, los besos y los brindes del final del 2021, siempre estuvo el deseo y la confianza de que el 2022 sería un mejor año, de que iba a comenzar bien y las cosas habrían de ocupar un lugar, digamos, un mejor lugar para nuestras familias y para nuestros países. Y no sabíamos al menos en México, lo que traía bajo el brazo el inicio del 2022, empezando por el Omicron y después pasando por una guerra que puede complicarse y que por lo pronto ya ha pasado las primeras facturas a la economía mundial y a la economía nacional. Es por eso que hemos decidido hacer este programa, que parte del Omicron y va hacia la parte que visiblemente en la que se encuentra este conflicto armado de la agresión de Rusia contra Ucrania y su territorio y sus pobladores. ¿Cómo nos afecta un conflicto que está en esa parte tan lejana de Europa? ¿Por qué tendremos nosotros que pagar parte de esa factura si nada tuvimos que ver con el conflicto? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y agradezco de manera muy especial a los especialistas que están aquí para realizar junto con nosotros el análisis de esos temas, de ese trayecto. Por un lado, Rosanetti Barrios, muchas gracias, analista independiente del sector energético y consejera fundadora en Voz Experta. Muchas gracias, Rosanetti, por estar nuevamente con nosotros. Gracias a ti por la invitación, Eduardo. Muchas gracias. Gracias a Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar aquí con nosotros. Gracias, Eduardo. Y a Pablo Álvarez y Casa Longoria. Muchas gracias, Pablo, economista muy sólido, muy claro en sus conceptos, en sus análisis. Dicen algunos que es un economista duro porque siempre se soporta con las cifras en la mano. Muchas gracias, Pablo. Gracias por estar con nosotros en este análisis. Gracias, Eduardo, y gracias por la bienvenida. Bueno, supongo que coincidirán con nosotros que no había comenzado el año y ya sin que nos diéramos cuenta empezábamos a recibir las consecuencias de un conflicto que todavía no era oficial. Bueno, por principio de cuentas, subestimamos el poder de contagio del Omicron, ¿no? Y después ya empezaban a llegar las facturas, todavía no las pagábamos, pero ya empezaban a llegar las facturas por el asunto de la agresión de Rusia a Ucrania. Y supongo que en esto mucho tendrás que decirnos, Rosanetti. Claro, con mucho gusto, Eduardo. Encantada de estar aquí en esta mesa y compartirla con tan destacados colegas. Mira, a mí me gustaría irme un poquito más atrás. Digamos que esta volatilidad brutal de los precios de la energía, fundamentalmente el petróleo, cuando en abril del 2020 nos sorprendíamos todos viendo precios negativos del barril del petróleo. Como consecuencia, pues, de una caída brutal. Situaciones muy particulares del mercado de futuros de WTI, pero lo que estaba pasando es que nos estábamos encerrando todos y la demanda mundial de petróleo caía más o menos 30%. Pasamos entonces de esa situación anómala donde de pronto la gasolina, pues vamos a decirlo así, era barata, pero no tenía mucho sentido porque nadie la estábamos usando, a una evidencia de que el programa de las vacunas funciona y China empieza nuevamente, digamos, a salir, a detonar su economía y a demandar energía. Tenemos entonces en ese momento un efecto combinado de una demanda importante de energía con una insuficiente inversión que se había hecho, sobre todo en materia de exploración y producción de petróleo y gas, como consecuencia de que los precios no eran atractivos, y también esta señal que nos da sobre todo Europa y el presidente Biden de acelerar la transición energética. Por lo tanto, se esperan, digamos, decisiones importantes, entre ellas regulaciones mucho más estrictas
para la industria del petróleo y el gas. Entonces tenemos una combinación bastante difícil donde el mundo quiere transitar hacia a soltar lo más que se pueda el petróleo y el gas, pero no está listo. Y entonces hay una demanda, digamos, adicional que no está suficientemente empatada con la oferta. Tenemos un otoño en particular, un otoño frío y con un nivel de inventarios, sobre todo de gas, muy bajos en Europa. A Putin le empieza a caer, digamos, la presión de, oye, no estás vendiendo gas, no estás soltando suficiente gas, hay poco gas en Europa y está haciendo un otoño anormalmente frío. Y es cuando empieza aquí esta narrativa nacional de, en España, las plantas privadas de electricidad, ya sabes, están teniendo estos efectos, ¿no? Pero lo que estaba pasando entonces es que el gas está caro de pronto en el otoño y Putin acepta, digamos, ayudar y firman contratos de suministro de gas, digamos, que dan cierta estabilidad a los precios. Esto pasa en el otoño. Llega el invierno, que es la época, digamos, de mayor demanda, precisamente por el frío, y de pronto nos encontramos con esta espantosa tragedia de la invasión y la guerra. Por lo tanto, en un contexto, insisto, en donde ya había razones para que los precios estuvieran altos, los precios del petróleo y del gas, se le suma esta situación tan compleja en donde, ojo, hay pues yo le llamo una paradoja. En realidad, para efectos de la energía, no es que haya una sanción que prohíba a Rusia vender. Sigue fluyendo y los primeros días empieza a fluir, los primeros días de la invasión, empieza a fluir mucho gas de Rusia hacia Europa. ¿Por qué? Porque Putin había firmado, Gazprom había firmado contratos a precios muy atractivos. Entonces ahí el capitalismo juega y los comercializadores compraban barato y podían vender caro. Además, por supuesto, nunca se prohibió, insisto, el flujo para no dañar a la población porque hace frío. Sin embargo, conforme esto sigue evolucionando y vemos que la invasión, lejos de replegarse, avanza, empieza a haber decisiones, digamos así, voluntarias de diferentes países, sobre todo de Europa, de no comprar petróleo ni gas a Rusia. Por lo tanto, tenemos hoy, digamos, una situación, vamos a decirlo así, de escasez por una decisión política, más que escasez por una decisión física. Estamos viviendo, por lo tanto, momentos de precios tan altos en el crudo y en el gas que seguramente vendrán impactos importantes en nuestra economía. Y ahí dejo mi participación por el momento. Muchas gracias. Que me parece fundamental para que tengamos la referencia de desde dónde arranca el problema y cómo se va conformando. En ese mismo principio de irnos hacia atrás, Juan Carlos, a mí me gustaría que tú nos explicaras desde dónde empieza a arrancar el problema sin que nosotros nos percatemos de que ahí viene un alza importante en los precios de granos y productos básicos, por las razones que tú habrás de explicar. ¿Desde cuándo empieza a arrancar este problema? Bueno, es que es diverso porque este problema viene desde el año pasado. Ya llevamos más de un año por el tema de la pandemia, pero también por los temas de la sequía que teníamos en Sudamérica y por la alta demanda de granos de China. Y vemos que los precios se incrementaron el año pasado en una forma importante que nos llevó a finales del año, casi el último trimestre, en lugar de una inflación que traíamos del 3,5 a 4, un 6%, 7%, porque se empiezan a disparar tanto los commodities como otros productos. En el tema del conflicto con Rusia y Ucrania, realmente nosotros empezamos a ver el efecto a partir del 15 de enero. Empiezan ya los amagues, que si invaden o no invaden. Biden dice que sí van a invadir, Putin que no.
Y bueno, está ahí esta situación, Eduardo, y a hoy, contra el año pasado, el maíz está 40% más caro y el 40. trigo 80% más alto. Hoy, el día de hoy, el trigo es el segundo precio más alto desde el año 2012, que estuvo más caro el trigo. Y en el caso del maíz, estamos en el precio más alto también desde el año 2012. Y esto ya está teniendo repercusiones. Esta semana ya se empieza a subir el precio del maíz en el área metropolitana, que va a afectar los precios de la tortilla, de las harinas. Y en el caso del trigo ya vemos aumentos en el precio de la harina de trigo, donde ya los industriales están viendo sus precios de reposición ante estos aumentos. Como sabemos, en el caso de Rusia es el tercer productor de trigo y principal exportador. Claro, no va a dejar de exportar Rusia porque hay muchos países que no están haciéndole ninguna sanción, como los países como Argelia, todo el tema de los árabes, Libia, que no están metidos en no comprar. El que está dejando de comprar es la Unión Europea, que es un gran comprador, que va a tener que salir a comprar trigo de Estados Unidos o de Australia, pero eso que ha hecho que los precios los veamos al alza. En el caso del maíz, igual. El caso de Ucrania es el sexto productor y cuarto exportador. Ahorita no puede salir maíz. ¿Por qué? Porque los puertos están parados. Lo que me informan el día de hoy, no han hecho ningún ataque contra las instalaciones vivamente los rusos, porque saben que si llegan a tener Ucrania, pues tiene que salir ese maíz al mercado, ¿sí? Claro. Lo que preocupa es, si sigue esta guerra, ¿qué va a suceder en Ucrania? Porque ningún productor va a ir a sembrar, ¿no? Entonces, esto está haciendo que el mercado se vuelva volátil y esto también, para terminar, ya este reporte de la segunda quincena de febrero, vemos en la canasta básica un incremento en la canasta básica del 13.1%. Y principalmente frutas, 13.1%. Principalmente el pecuario, las proteínas suben 9%, granos 4%, frutas 38% y hortalizas 20%. El limón sigue subiendo, el aguacate sigue subiendo, y la realidad que pues esto va a afectar mucho a la gente que menos tiene, porque es un impuesto indirecto esto de la inflación, y si creíamos que la inflación se iba pues al primer semestre ver una disminución, pues ya ayer el Banco de México señaló que la inflación va a seguir, y otro gran tema con un bajo crecimiento, y eso va a generar que la gente demande menos, coma menos, y eso es muy, muy delicado. Y por último, algo que nos está impactando también es la inseguridad, que es un factor de costo por todo lo que está sucediendo de robos, falta de seguridad, falta de inversión, porque ante falta de Estado de Derecho, pues no se está viendo las inversiones en México. Un panorama peor que cuando inició el COVID. Está peor que el año 2019-2020. Bien, muchas gracias, Juan Carlos. Pablo, esta combinación, me parece que han sido muy claros, tanto Rosanetti como Juan Carlos. Esto es una combinación, digamos, poco recomendable para la economía mundial y para la economía nacional. Es decir, hay presiones internacionales de precios internacionales, pero también al mismo tiempo tenemos los propios componentes nacionales que se agregan al complejo económico global. Esta es una situación muy difícil que pone a la situación de México en situación muy complicada de manejo. Sí, bueno, un poco retomando lo que decía Juan Carlos, tenemos un tema de inflación creciente, y ante un tema de inflación creciente, los bancos centrales tratan de subir agresivamente las tasas de interés para evitar que se genere expectativas de inflación más elevadas que nos lleven a una inflación inercial. Entonces, la reacción que han tenido los bancos centrales, entre ellos el de México, es subir agresivamente las tasas de interés. Nosotros pasamos de una tasa de interés del 4% de febrero del 2021
a una tasa ya del 6%, ¿no? Entonces, estoy hablando de la interbancaria de un día. Entonces, hay una señal ahí de preocupación que los financieros dicen no quieren que el Banco Central vaya atrás de la curva, ¿no? Que vaya atrás de la inflación que ya se disparó. Segundo tema, los efectos financieros. O sea, en la medida en que haya aversión al riesgo, salen recursos de los países emergentes y eso provoca depreciación del tipo de cambio. O sea, ante una situación de agravamiento del conflicto, muchos inversionistas sacan sus recursos de países emergentes, principalmente los que tienen más riesgo, tipo Turquía, tipo Indonesia, pero también países con menos riesgo como México, y se llevan esos recursos a reservas de valor, que es oro y bonos del Tesoro norteamericanos. Entonces, esto está generando un proceso de depreciación en menor o mayor grado que puede llegar a tener un impacto inflacionario, porque tienes el doble efecto, incremento de los precios internacionales que se agrava por la mayor depreciación, en este caso del peso. Entonces, Banco de México también tiene que atender este problema. Entonces, hay un efecto indirecto importante. Y el tercer efecto tiene que ver con razones geopolíticas. Evidentemente, hay una presión fuerte para que México se sume a los aliados de Occidente. En este caso, Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea e Inglaterra, ¿no? Y que México alinee sus políticas de sanciones con las políticas del bloque occidental. Y esto evidentemente nos va a afectar. Ponemos un solo caso. El bloqueo aéreo impide que las líneas rusas se acerquen a México porque pasan cerca de la zona aérea de Estados Unidos. Entonces, aunque México no decrete el bloqueo viene desde Estados Unidos, ¿no? Y por otro lado, encarece el turismo porque se encarece la turbocina. Para volar a India tiene que bordear la zona aérea de Rusia o de los países aliados de Rusia, Kazajistán y todos estos, ¿sí? Y eso encarece los vuelos del turismo a distancia, ¿no? Y por otro lado, el tema de seguridad. Obviamente, la amenaza de registros de personas que viajan se vuelve mucho más intensa. Y adicionalmente el tema migratorio. Ante la amenaza de que muchas personas quieran salir en calidad de turistas, pero que en realidad quieren migrar, las oficinas de migración de los países de Occidente se ponen mucho más duras ante cualquier ciudadano, ¿no? Bien. Bueno, pues entonces, tenemos un cóctel. El escenario es, nada más déjame terminar, el escenario es esta inflación. Muy bajo crecimiento con más inflación. Pero con posibilidad de que ese asunto derive en una recesión económica global. O sea, estamos cerca de que existe ese escenario. Bueno, ya tenemos claro que el asunto nos empezaba a afectar desde antes de que nos diéramos cuenta, tanto del potencial de contagio que tenía el Omicron, de los efectos que tendría en la economía y que habremos de conocer posteriormente. Digo, no nos exigió a resguardarnos, pero sí tuvo una consecuencia importante en la productividad de las empresas porque hubo mucho ausentismo, corto, pero mucho ausentismo de quienes estuvieron contagiados y de veras, ahí sí vimos lo que es una ola. O sea, era impresionante la cantidad de personas que conocíamos y que habían sido contagiadas por el Omicron. Y ahora resulta que la guerra estalla cuando ya trae en sí una fuerza de consecuencias que ya nos ha explicado tanto Rosanetti como Juan Carlos y que concreta Pablo. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Ya vemos cuáles son las consecuencias, hasta dónde nosotros podríamos controlar los efectos nocivos
de tanto del Omicron como de la guerra. Empezaríamos también en ese orden, Rosanetti. ¿Qué tendríamos que hacer en México? ¿Qué, si tú fueras consejera del presidente, bueno, yo supongo que le dirías lo que le tendrías que decir, independientemente de si él te escuchara o no te escuchara, pero tú qué le recomendarías al mandatario de hacer para atender esta problemática? Claro, es una pregunta muy valiosa para mí, porque yo tengo 3 años escribiendo y dando conferencias y tratando de llamar la atención sobre la política energética en México. La política energética en México cerró la puerta a la inversión privada. Por una serie de decisiones regulatorias, no se dan permisos, ya no se trajo a nadie que ayudara a Pemex para aprovechar el petróleo y el gas que están en el subsuelo. Y hoy hay una iniciativa de reforma constitucional que atenta contra una cuarta parte de todas las inversiones que se han hecho en México en materia eléctrica y, por supuesto, es la mejor fórmula para ahuyentar cualquier tipo de inversiones. Entonces, ¿yo qué le aconsejaría al presidente? No hay una fórmula mágica que pueda solucionar la cantidad de problemas, de complicación económica que está trayendo esta guerra, como lo explicaron muy bien Juan Carlos y Pablo. Es decir, lo que se puede hacer es, pues, digamos, ahorrar el mayor dinero posible para enfrentar el golpe que ya tenemos encima. Tratar de encontrar una fuente de ingresos, digamos, que nos ayude a aguantar este golpe. Y voy a poner un ejemplo. El mecanismo del impuesto que se le aplica a gasolina y diésel, el IEPS, es un mecanismo que se diseñó en 2018. ¿Y en qué consiste? Cada año Hacienda nos dice, este año voy a cobrar máximo una cantidad de IEPS. Voy a decir 5 pesos. Es más o menos el promedio entre el diésel y la gasolina. 5 pesos es el impuesto máximo, pero yo cada viernes les digo cuánto en realidad les voy a cobrar, porque dependerá de cómo está el precio del petróleo, si puedo cobrar todo el IEPS o si solo puedo cobrar un poquito. Bueno, ya llegamos a estos precios del petróleo. Para cumplir esta promesa de la gasolina solo debe de subir lo que suba la inflación, que además genera inflación inercial. La única manera posible es si no cobramos nada de IEPS. Y seguramente esa, digamos, ya vimos la semana pasada que no se cobró, la antepasada no se cobró IEPS por la gasolina magna, pero a estos niveles pues ya hay que ponerle 0 IEPS al diésel, a la magna y a la premium, y aún así va a subir. El día de hoy, Hacienda, bueno, hay una noticia que dice que Hacienda además va a tener que dar como ciertos beneficios fiscales en IVA e ISR a quien vende gasolina, lo cual implica pues menos ingresos para el erario. Pemex solo exporta 1 millón, más o menos en promedio, 1 millón de barriles al día, solo 1 millón, y está bajando porque está esta decisión de refinar en México, aunque pierda dinero las refinerías. Se refina 1 millón, quiero decir, se exporta 1 millón de barriles, estamos, digamos, $45 arriba del precio estimado, son 45 millones de dólares por día. Pensemos, nada más por hacer un número redondo, no porque de verdad espero que esto no dure un mes, pero bueno, pensemos en un mes, son 1,350 millones de dólares lo que podemos tener adicional por esta alza tan tremenda del petróleo. Bueno, pues esa cantidad nos ayuda, digamos, compensa, lo voy a poner así, compensa el IEPS mensual que no cobramos, que es más o menos 20,000 millones de pesos, más o menos. Sí, pero nada más alcanza para no cobrar el IEPS. Si además vamos a hacer un descuentito en IVA y ISR y no hay, alguien ya lo mencionó aquí, no hay condiciones
para atraer inversiones que nos ayuden a compensar ese dinero que no estamos ingresando, pues la verdad, Eduardo, se pone muy complicado. Entonces, ¿qué le recomendaría yo al presidente? Ajustar la política energética, ajustarla ya, dejar de dar esta señal que ahuyenta a las inversiones privadas para atraerlas en condiciones complicadísimas. Ahorita ya las condiciones para invertir, como bien lo explicaban, cada día se ponen más complicadas. Sin embargo, creo firmemente que México, como socio comercial de la región América del Norte, tiene mucho que ofrecer para fortalecer la región, porque yo creo que cuando acabe esta guerra, ojalá acabe mañana mismo, el mundo va a seguir intentando cada vez con más fuerza lo que ya vimos que iba a pasar después del COVID, que es regionalizarse. Me parece, insisto, que hay todo puesto en la mesa para que la región Norteamérica florezca y México no debería de perder esa oportunidad. Insisto, en el entendido que no hay una solución mágica para resolver ahorita semejante tragedia que estamos viviendo. Por el momento Bien. Eso es lo que... Me parece muy oportuno. Vamos a ir a una pausa, pero me parece muy oportuno lo que tú señalas. Seguramente habrían de agregar algunos elementos, tanto Pablo como Juan Carlos, porque creo que ese es el momento de subir un escalón o varios escalones más en nuestra relación con Estados Unidos y Canadá, y convertir el TMEC no en un instrumento estrictamente comercial, sino de desarrollo de la región. Si nosotros vendemos esa idea a Canadá y Estados Unidos, y anticipo que les va a gustar, ¿no? Estaríamos propiciando una lluvia de inversiones de nuestros socios comerciales que podrían hacer mitigar esta actitud un poco, digamos, lamentablemente ralentizada de nuestra economía. Pero ese asunto lo tratamos después de una pausa, porque me interesa mucho escuchar la posición de Pablo para ver si esto que tú planteas, Rosanetti, es factible. Después que Juan Carlos Anaya nos diga qué recomendaría él también al presidente si tuviera la posibilidad para enfrentar este golpe del que nos ha hablado en su participación anterior. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, tengo que decirle que me interesaría ver de Pablo, si pudiera ser breve, te lo agradecería doblemente, Pablo, si lo que nos ha recomendado Rosanetti lo ves factible en el ADN del gobierno, aunque intuyo fácilmente cuál va a ser la respuesta. Tengo que incluir en este trayecto del programa el hecho de que me acaba de llegar a las alertas informativas una información de Bloomberg donde reportan incendio y aparentemente signos de combate o al menos de ataque a una posición nuclear en Zaporizhia, no sé si estoy pronunciando correctamente, en Ucrania. Ya después le pediré a Rosanetti que nos diga eso, qué tan delicado resulta. Pero bueno, ¿cómo ves las propuestas de Rosanetti, Pablo? ¿Crees factible? Mira, yo creo que el TMEC es una palanca de expansión de inversión y comercio. De hecho, el acuerdo está diseñado bajo esa lógica. Y hay dos áreas de oportunidad muy buenas. La primera es que con el COVID, la cadena de suministro se interrumpió fuertemente y muchas empresas, no solamente de Estados Unidos, sino de Canadá y de Europa, por los bloqueos y por las restricciones para comerciar, pidieron poner la cadena de proveedores más cerca del lugar de destino final. Entonces, era una invitación abierta para que hubiese un flujo de inversión de China y de la parte del lejano oriente a México muy importante, ¿no? La segunda tiene que ver con la guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos. De hecho, el día de ayer
hay anuncios de que como el déficit comercial de Estados Unidos sigue creciendo explosivamente con China, Estados Unidos está pensando seriamente en incrementar los aranceles a China en una guerra comercial ya despiadada. Si esto es así, esto va a implicar obviamente la necesidad de que salga inversión de China para que se traslade a otras partes del mundo. México sería en este caso el lugar privilegiado bajo este marco de libre comercio. Pero el problema es que si tú no ofreces condiciones de infraestructura, de seguridad, como lo señaló Juan Carlos, de respeto a las reglas y al derecho, al Estado de Derecho, si tú les cambias las reglas a los inversionistas extranjeros, muchos inversionistas van a decir, ¿sabes qué? Mejor me voy a Colombia, mejor me voy a Costa Rica, mejor me voy a República Dominicana, que también tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, aquí sí es un momento crítico donde México tiene que aprovechar las ventajas que da el TEMEC en la asociación que hay con Estados Unidos y con Canadá, porque con las reglas de origen tan delicadas, a los inversionistas sí les conviene radicar inversión en Canadá o en México. ¿Sí? Hay una oportunidad muy buena, pero depende de una habilidad de gestoría pública que creo que el gobierno mexicano no está teniendo en el nivel que se debería, ¿no? Bien. No la está teniendo, no la ve, y yo diría, como ciudadano, no la quiere, no la desea, no la ve útil dentro de sus políticas estratégicas. Juan Carlos, ¿tú qué recomendarías? Y si está en los planes del asunto de la producción agropecuaria, agroindustrial, el hecho de dar un par de escalones hacia arriba más en el TEMEC y ver nuevas oportunidades que hoy quizá no estamos contemplando con claridad. Bueno, yo lo que veo, y lo decías tú hace un momento, ¿quién gana? Yo veo que gana la industria militar, les va a ir a todo dar, va a crecer. El tema de energéticos que estamos viendo con Rosanetti, claro, nuestro México no lo va a aprovechar con toda esta ley que no da certeza jurídica, lo van a aprovechar otros, como ella lo señala. También nuestros productores con estos precios que han subido y como hemos visto, pues también, y que tenemos un tratado de libre comercio que nosotros vemos para el 2022 en el caso agroalimentario, pues que vamos a tener un récord de exportaciones. Antes del conflicto ya era un récord de exportaciones. Afortunadamente tenemos al mayor mercado consumidor a un lado, también Canadá y otros países que exportamos como a Japón principalmente y Corea. ¿Quiénes pierden en todo esto? Lamentablemente los consumidores, la gente de menores recursos, porque pues vamos a traer una inflación. Esto va a impactar también la demanda interna. Afortunadamente en el tema agropecuario, la salida a la exportación pues es lo que nos ayuda a que no decaiga el sector. Y pues también hay que cuidar una pobreza alimentaria, que cada día ha venido aumentando porque la gente no le alcanza para comer. Ya ha subido mucho más la canasta básica. ¿Qué hacer? ¿Qué le decimos al presidente? Primero, que haya una gran competencia, que no exista la especulación y el acaparamiento de productos, porque lo vemos ahorita con los incrementos de los precios. Más de dedicarlo a subsidios focalizados. Lamentablemente, yo ya voy a recibir mi subsidio de abejito. No lo necesito, pero están mal cómo se están dando estos subsidios a los jóvenes, a todo, y que no están siendo focalizados. Aprovechar, como decía Pablo, nuestros mercados de Norteamérica, que es nuestra gran salida, y a otros países, y todo esto se requiere, y es algo muy importante que no se ha logrado, el Estado de Derecho, la certeza jurídica y el tema de la seguridad. Es lamentable como lo que vimos en Michoacán, los efectos que ha tenido a nivel mundial, que no hay un Estado de Derecho y seguridad en nuestro país, y eso desalienta la inversión, ¿sí? Y nos desalienta a todos. Entonces, la realidad, creo que sí tienen que ponerse, como yo digo, las pilas, porque no los vemos. Cada día
Hace unos días casi los muertos eran igual en Rusia y Ucrania que en México. Casi estamos en guerra en México y eso es lamentable. Aunque no digan que se ordenó un funcionamiento porque no dijeron preparen y apunten, pues como lo quieran ver. La realidad es lamentable Sí, bueno, lo que estamos viviendo, haciendo un breve paréntesis, si hubiéramos visto el ajusticiamiento de civiles ucranianos por parte de la tropa rusa, esas imágenes serían un escándalo mundial. Pero sucede en Michoacán y nosotros ya estamos acostumbrados, no tenemos pues esa a flor de piel la indignación que nos toca como ciudadanos, el expresar nuestra profunda preocupación por lo que está sucediendo prácticamente en cualquier rincón de la República Mexicana. Pero bueno, ahora vamos a ver, no va a suceder, no lo ve, no lo quiere, no lo aprecia el gobierno, no va a dar esos giros que ustedes recomiendan. Ahora, ¿qué toca hacer? ¿Cuáles serían las consecuencias, Pablo? ¿Tú cómo ves? ¿Qué tendríamos que hacer como ciudadanos para enfrentar, saber que vamos a enfrentar una situación difícil? ¿Cómo la tendríamos que preparar para que nos haga el menor daño posible? Pero yo creo que la sociedad civil y el sector privado empresarial pueden hacer bastante. O sea, no todo depende del gobierno. Como que a veces pensamos muy en términos de que si el gobierno no hace, nosotros no hacemos, ¿no? Y yo creo que en este sentido, como tú lo has comentado en otras ocasiones, sí se requiere un liderazgo empresarial mucho más claro, ¿no? Donde el sector privado, los empresarios, digan cómo vamos a invertir para generar empleo, cómo vamos a hacer para reactivar la economía, porque también hay una responsabilidad social de los empresarios. El otro día, Rogelio Gómez Hermosillo sacó un artículo muy bueno donde decía que las grandes empresas pagan muy bajos salarios. Así no puedes generar tampoco mercado interno. O sea, tiene que haber una corresponsabilidad social de gobierno, de la sociedad civil, del sector empresarial y también del sector académico, que a veces está muy desvinculado del sector productivo. Bien. Rosanetti, ¿tú qué tenemos que hacer? Digo, no sé, más allá de apagar un foco, ¿qué se me puede ocurrir como ciudadano para enfrentar estas circunstancias? Sí, definitivamente coincido pues en la necesidad de conformar ciudadanía. Es justo en momentos de crisis donde resulta más claro que nunca esta importancia. Yo sé que hay uno de los enormes problemas que México enfrenta, pues es, digamos, una educación sumamente deficiente. Pero lo que todo el mundo entendemos, todo el mundo, es aquello que nos pega en el bolsillo. Yo creo que eso no hay duda. Vamos a decirle, los programas de política social del presidente, en donde entrega físicamente dinero a un sector de la población, se va deteriorando cada día más en la medida que avanza la inflación, en la medida en que la economía no crece. Entonces, lo que trato de decir es, me parece a mí que estamos llegando ya a un nivel en donde ninguna política adoptada por este gobierno, que no se ha movido, no se movió con el COVID en absoluto, no se ajustó y ahora tenemos encima esta nueva crisis tan seria, va a ser totalmente insuficiente. Me parece que es el momento que la ciudadanía empiece a manifestar su preocupación para, digamos, directamente con el Congreso de la Unión, que tiene en sus manos el tema de la reforma energética, y hacer saber al presidente que estamos en una situación extraordinaria. Su proyecto no fue diseñado para una situación como esta. Sí. Insisto, ya tuvimos el COVID y no se ajustó, el COVID tampoco estaba en el programa y no se ajustó. ¿Qué consecuencia tenemos? Bueno, pues estamos viendo, ya nos desarticulamos del crecimiento de los Estados Unidos. Normalmente el crecimiento de Estados Unidos nos arrastraba, ya nos desarticulamos. En mi opinión, lo que estamos viviendo con esta guerra, que insisto, ojalá terminara ya,
es claramente un cambio en las reglas del juego globales, un nuevo reacomodo geopolítico del planeta, en donde, no me voy a cansar de decirlo, la región Norteamérica tiene oportunidad. Esa es la mejor oportunidad que tenemos. De lo contrario, no, insisto, este golpe que vamos a tener en nuestros bolsillos nos va a dejar más pobres. No hay duda. Esto se convierte en una máquina de pobreza, en una fábrica de pobres. Al gobierno que ha puesto en el discurso siempre los pobres en el centro, tengo que insistir en que no es posible mantener el mismo proyecto que se planeó en ausencia de COVID y en ausencia de una crisis global como la que estamos viviendo. No se puede asumir que va a ser el mismo. Que invito a la población a involucrarse activamente con sus diputados para pedir ajuste al programa original ante las circunstancias extraordinarias que estamos viviendo. Eso lo exigirá también la producción en el campo, Juan Carlos. Tú... Perdón, Eduardo. La realidad, lo que tú dices, no escuchan, no entienden, no se dejan ayudar y solamente confrontan. Y la realidad, casi cada día la política en el sector se ha ido cada día a menos. Ya no hay programas de financiamientos, de infraestructura, de innovación, solamente lo que les genere el tema de votos, lo que son programas asistenciales y subsidios que no generan valor. Entonces, la realidad es lamentable lo que está sucediendo. Y lo que dice Pablo, en el sector agroalimentario, mucho sector agroalimentario, nada más que no estorba el gobierno, va bien el sector. La verdad, en la pandemia los productores fueron héroes, nunca faltaron productos. No tuvimos el mismo problema en el sector agropecuario que vivieron la industria automotriz y otros, o la industria de energética, el tema de... Porque afortunadamente nuestro mercado, el 80% para bien o para mal, es Estados Unidos y Canadá, y por eso firmamos un tratado de libre comercio. Aquí lo importante es que el gobierno no estorbe, porque ya vimos el aguacate, que tantito les metimos y nos paran. Y ahí es un tema que yo señalo, y lo señala Pablo, del tema de la seguridad que estamos viviendo. Y ayer vimos desde el secretario de Estado hablando que pues, el gobierno está muy infiltrado, y eso es muy, muy peligroso. Y lo que dice Rosanetti, la verdad tenemos que la sociedad actuar políticamente porque no podemos seguir con este programa, con esta situación que estamos viviendo del país, de un encono que estamos viviendo y principalmente muertes de periodistas, ataques a periodistas, que no le parece nada a este gobierno. Y la realidad lo único que está haciendo es dividirnos, lo cual yo creo que no es nada conveniente y esto nos puede llevar a todo lo comentado. En el tema geopolítico, creo que afortunadamente tenemos un mercado de Norteamérica muy fuerte. Aunque el presidente Biden en su discurso hablaba de América, aunque entendemos que América para ellos es Estados Unidos, nuestra política debe ser Norteamérica. ¿Qué tenemos que hacer en términos de aliarnos cada día más? Porque a ellos les conviene México, por su mano de obra, por sus productos agropecuarios, y nosotros también por su gran economía que ellos tienen, y nos interesan sus granos. ¿Por qué? Porque solamente estamos produciendo el 50% y necesitamos traer esa materia prima. Entonces, la realidad, sí hay cosas que hacer, nada más que el gobierno no se meta, pero también lo que necesitamos es que el sector privado tenga certeza para invertir más, porque aunque quiera el sector privado y lo quiera hacer, y lo vimos con Carlos Salazar, que intentó en N veces, y no se podía hablar con este gobierno de tener certeza para las inversiones. Lo vimos con los gasoductos, lo estamos viendo con la reforma energética. Pues así no vamos a ver esa inversión, y no es que no quiera el sector privado, lo que pasa es que no van a invertir si no hay seguridad en la inversión. Entonces, la realidad, el sector agropecuario vemos bien, tenemos un tema posible de sequías, pero vemos alentador todavía 2022.
Bien, mira, tenemos escasamente 2 minutos más para cada uno de ustedes en una síntesis, apretada síntesis o conclusión. Pero a mí me gustaría, en lo que correspondiera a tu parte, Rosanetti, si nos puedes decir qué tan importante podría resultar para este conflicto armado que estamos viendo en Europa el hecho de que presumiblemente han estado ya cerca de una base nuclear en Ucrania. ¿Qué giro y significa ese posible o eventual daño a una instalación nuclear en ese país? Claro, con mucho gusto. Pues mira, en el mundo hay un regulador de estos temas. El regulador, la agencia reguladora, digamos, internacional, el organismo internacional de regulación nuclear, el día de hoy publicó que había recibido una carta por parte del regulador en Ucrania de las plantas nucleares, avisándole que se veía avanzar a las tropas directamente hacia la planta nuclear. Lo que tú nos dices en este momento parecería, desafortunadamente, que fue, pues digamos, finalmente llegaron las tropas y hay, por lo visto, parece que hay un ataque a una planta de generación eléctrica con tecnología nuclear en Ucrania. Yo no puedo decir más que esto porque es muy importante ubicar si como lo que tú nos decías, se reporta que se ve un incendio. ¿A qué responde ese incendio? No necesariamente, ojo, no necesariamente se trata de que haya habido ya un problema en el núcleo. No necesariamente es eso. Claro. Sin embargo, pues sí nos deja clara la dimensión de la agresión. ¿Ok? Esto parece ser, cada vez queda más claro, es complicado que se resuelva. Ojalá, no dejo de hacer votos porque la diplomacia consiga detener este daño. Entonces, por el momento, insisto, ¿qué elementos tenemos? Teníamos ya una advertencia de la agencia reguladora internacional del tema diciendo que había recibido ya un aviso que se avecinaban, se veía ya venir a las tropas directamente hacia donde está ubicada esa planta. Así es que, pues es probable que haya habido algún ataque. Bueno, esperemos que no sea el daño mayor, pero de todas maneras, pues ahora sí que con eso no se juega. Son situaciones y posiciones muy delicadas y tendrían implicaciones gravísimas para Europa y para el mundo entero, por supuesto. Pablo, a manera de síntesis, 1 minuto de la reversería. Mira, se necesita un pacto social como lo propuso CEPAL hace un mes, pero para hacer un pacto social se necesita llegar a acuerdos políticos entre los actores políticos y sociales y empresariales. El problema es que si tú quieres, por ejemplo, proponer una reforma fiscal que es necesaria, necesitas convencimiento de por qué esa reforma fiscal es necesaria y cómo vas a emplear los recursos. Pero si tú, en vez de generar acuerdos y consensos, dices, yo tengo la mayoría absoluta, no necesito gobernar con nadie más, basta con que consiga algunos votos de legisladores, votos de partidos, para imponer la reforma eléctrica como va, es muy difícil que podamos avanzar. Los consensos se generan a partir de diálogo y negociación y de acuerdos entre las partes. El gobierno necesita y le urge entrar en una buena negociación y diálogo con los que no están de acuerdo con él. Pero eso se ve muy difícil en la medida en que haya una política de polarización y de confrontación. Bien. Juan Carlos. Bueno, yo lo divido en 4, ¿no? El conflicto de Ucrania y Rusia pues, está teniendo consecuencias en los incrementos de los precios del maíz y del trigo. Bien, pues si en otros países están tomando medidas arancelarias y no arancelarias, y bueno, todo lo que decía Rosanetti de los incrementos del gas y el petróleo,
que van a impactar los precios de las gasolinas y todo en nuestro país, en el tema de gas que tiene que ver con el incremento de los fertilizantes. De por sí ya habían incrementado los fertilizantes 125% más lo que viene, y esto pues está incrementando los costos de los insumos. Entonces debemos estar muy atentos, que ojalá esto pase pronto, porque estamos viviendo en una alta volatilidad en los precios. El otro es lo que empezó López Obrador, que regrese el ejército a los cuarteles. El ejército no es para hacer trabajos de policía. Entonces, la realidad, yo sí reitero ese tema, yo soy hijo de militar y me duele el papel que está haciendo el ejército, haciéndole la labor al presidente y al sector civil. Yo me acuerdo en mis épocas de CONASUPO, por nada queríamos al ejército porque era decir que no podíamos los civiles, no entiendo. Y la otra, detener sus proyectos. Nos va a hacer falta recursos para ayudar a la gente, para incentivar, y sus dos proyectos, Dos Bocas y Tren Maya, no tienen llenadero, lo que está costando, y no se va a ver que sirva para nada al país. Y también esto pues generando pues recursos que se van a requerir, que ahora sí se requiere un impacto por parte del gobierno para generar que las empresas no cierren, no haya menos trabajadores, y como decía Rosanetti, es lamentable que caigamos en mayor pobreza y se van a requerir recursos focalizados, como lo hizo Biden en Estados Unidos, que le metió una lana que ya nadie quería regresar a trabajar, y eso creó la inflación en Estados Unidos. ¿Sí? Esos serían mis comentarios, Eduardo, y gracias por la invitación. Al contrario, permítanme una pausa antes de despedir y agradecerles su muy valiosa colaboración para este programa. Regresamos. No puedo sino agradecer de manera muy especial la generosidad y la claridad de los conceptos vertidos por nuestros invitados especiales a este programa, que a mí en lo personal me gustó mucho. Disfruté mucho porque se explica de manera muy clara, muy transparente cuál es la situación, desde dónde viene arrastrándose, qué complicaciones puede significar para nuestro país y para el mundo el escenario que estamos viviendo, del que somos testigos. Muchas gracias, Rosanetti Barrios, eres muy amable, muchas gracias en esta tu casa, te agradecemos mucho tu participación. Al contrario, Eduardo, muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias, Juan Carlos Anaya, también muy, muy amable por tu participación, que nos deja muy claro cuál es el panorama en el campo y la problemática que ahora enfrentamos los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, y gracias a estar con Rosanetti y con Pablo. Ha sido un placer. Muchas gracias. Pablo Álvarez y Casa Longoria, gracias, te agradezco mucho, estimado Pablo, gracias por tu colaboración que nos permite entender la trascendencia de la realidad que vivimos. Gracias a ti y sobre todo al auditorio que nos escuchó. Muchas gracias. Muchas gracias por ayudarme a hacer un periodismo de calidad. Muchas gracias. Nosotros seguimos con buena calidad en materia informativa con Joely Ramírez, quien está ya lista para ofrecernos pues las noticias más importantes de lo que ha surgido en México y en el mundo en los pasados minutos. Muchas gracias, Joely, por estar aquí con nosotros. Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Pues en este momento se desarrolla un ataque contra una planta nuclear en Ucrania. Vienen las horas más oscuras, dicho por el presidente francés, y tenemos una entrevista exclusiva con una parlamentaria ucraniana que ha decidido quedarse en Kiev. Tiene 2 hijos y dice que respalda al presidente y va a quedarse en la ciudad a defender su territorio. En minutos, la entrevista. Con mucho gusto, nos quedamos contigo, claro. Un abrazo para ti. Vamos a hacer una muy breve pausa. Ya volvemos.